Hola a todos, ¿cómo están? Espero que de maravilla. Yo en esta ocasión emocionado porque vamos a ver un nuevo iceberg de algo muy conocido, como lo fue la Primera Guerra Mundial. Espero les guste y le den like, suscríbanse si creen que lo valga. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. El archiduque Francisco Fernando de Austria. Este era el heredero al trono del poderoso imperio austrohúngaro. En julio de 1914, tras haber sobrevivido a su primer intento de asesinato por una granada, el heredero al trono de Austria fue asesinado por un nacionalista serbio llamado Gavrilo Princip. Esto desencadenó una de las consecuencias más grandes de la historia y que se llevó con ello la vida de 17 millones de seres humanos, hechos que pasarán a la historia. Guerra de trincheras. Las guerras de trincheras o puntos muertos, son aquellas donde los soldados cavan hoyos y se refugian de las balas y proyectiles enemigos. En este caso la vida dentro de las trincheras era deplorable para los soldados, pues la escasez de suministros vitales era escasa, el riesgo de recibir una bala en la cabeza o salir volando por los aires por los proyectiles era muy latente, pero esto no fue del interés de sus líderes, que al contrario hacían cargas suicidas para tratar de tomar la trinchera enemiga, con muchas bajas todos los días. Gases venenosos. Entre 1915 y 1918, el ejército del Imperio Alemán utilizó por primera vez en un conflicto armado, bombones de gases venenosos, estos en la batalla de Ypres, que dejaron a más de 10.000 soldados heridos y muertos por los gases tan nocivos. En este caso, el gas mostaza, gas cloro y gas clorhídrico fueron los gases que se usaron en el conflicto, en todos los frentes pero en especial en el frente occidental. El Tratado de Versalles. ¡Qué desastre! El Tratado de Versalles, escrito por los líderes de la coalición aliada en el cual se le imponían duras, pero muy duras y exageradas reparaciones de guerra a Alemania, cláusulas súper pendejas y sin sentido para hacer venganza de lo ocurrido en este caso, fue más por el primer ministro de Francia, Georges Clemenceau, el cual quería ver a Alemania humillada y derrotada. Desafortunadamente el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson le hizo segunda y pues gracias a esto, Alemania tanto como otros países afectados como Italia, Japón, Bulgaria, Turquía etcétera, desarrollaron un sentimiento de odio y recelo a los vencedores, pero en fin, el Tratado de Versalles. La batalla del Verdún. Dios, la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial que se originó en el distrito de Verdún junto al río Moza. Esta es la batalla más sangrienta de la Gran Guerra con alrededor de 400.000 muertos del bando francés y alemán. Los ejércitos atrincherados se ocultaban en sus trincheras y con lluvias de proyectiles, gases y cargas suicidas, ambos ejércitos se batían hasta el agotamiento. Para llegar a rascar algunos miserables metros se perdían a miles de hombres, y esta táctica cruel era la favorita de los altos mandos. Una lástima. Los tanques de guerra. Los primeros tanques de guerra de la historia fueron utilizados en la Gran Guerra, esto en la batalla del Somme en 1916, pues al igual que los franceses en Verdún, los británicos perdían a muchos hombres. De hecho, en el primer día de la batalla del Somme, los británicos gracias a su pendeja planificación perdieron a 57.000 hombres en un solo día. Para romper el empate se crearon los primeros tanques, como lo fue el Renault FT-17 francés o el Mark I británico, que tenía como defecto que era súper lento, y no era seguro para la tripulación, pues los gases del tanque asfixiaban a los tripulantes y a veces pequeñas partes de los proyectiles que salían disparadas hacia la cara del conductor del tanque, una cosa bárbara. Erich Ludendorff. El general alemán, Erich Ludendorff, que engrandeció su nombre en 1914 tras muchas victorias sobre el ejército ruso, y tras ver los fracasos del imperio en el frente occidental contra franceses, británicos y belgas, decidió centrarse en el frente occidental, en donde tomaría decisiones algo cuestionables como la guerra submarina sin restricciones, lo cual arrastró a Estados Unidos a la guerra, las cargas suicidas más grandes, en Cambrai y en Passchendaele. Implantó una dictadura en el país, hundiéndolo en la hambruna y en la miseria, en conjunto con el bloqueo naval británico. Ser alemán durante ese tiempo era terrible. La deuda alemana.
Para nadie es un secreto que después de la guerra, los aliados le impusieron exageradas compensaciones de guerra, en este caso a Alemania, pues se le hizo firmar una culpa de guerra, con lo cual debía pagar una cantidad exagerada de dinero a los franceses, que fueron los que impusieron la deuda que equivalía a 132.000 millones de marcos de oro, unos 33 millones de dólares, quizá digan que no es mucho para un país, pero en ese tiempo era un montón de dinero, era exagerado, la deuda terminó de ser pagada hasta 2010. México casi entra en la guerra. En 1917, como lo dije con Ludendorff, tras la guerra submarina sin restricciones, tanto como otras miles de cosas, las relaciones entre Alemania y Estados Unidos estaban algo muertas, entonces con el miedo de que Estados Unidos entrara en la guerra y desnivelara la balanza, el representante de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmerman mandó un telegrama a la Ciudad de México donde proponía que México podía recuperar los estados de Arizona, Colorado y Texas si estos atacaban a Estados Unidos, si estos le declaraban la guerra a Germania, pero México lo rechazó por no tener la capacidad para luchar con una potencia como Estados Unidos, y aparte México estaba pasando la revolución así que no era factible que el país se metiera en más problemas del que ya tenía. La tregua de Navidad. Durante 1914, en los últimos meses del año, alemanes y británicos atrincherados, decidieron poner una pausa en la guerra, pues los soldados más allá de ser de un bando o del otro, son seres humanos que extrañaban la Navidad. Entonces los alemanes salieron de las trincheras, para cantar villancicos con los británicos, hacer intercambios de chocolates, vinos y objetos como encendedores, cigarrillos etc. También hubo un partido de fútbol entre ambos bandos, donde se dice que la victoria fue para Alemania de un 3-2, en la descripción habrá un video donde se profundiza más del tema. Nadie ganó. Esta guerra supuestamente se había terminado el 11 de septiembre de 1918, pero solo fue una pausa para que comenzaran otros conflictos, como la batalla de los Balcanes, la batalla del Rif, la batalla greco-turca, entonces nadie ganó, solo fue una pausa para que los países afectados empezaran de nuevo, Alemania e Italia con el fascismo y Japón con el imperialismo ciego. Gavrilo Princip. Este fue el asesino de la pareja heredera, este joven de tan solo 22 años el cual cometió el magnicidio por las políticas anexionistas del heredero al trono de Austria, sus acciones fueron muy grandes y las consecuencias peores, fue asesinado en 1918 y enterrado en 1937. Bueno chicos, ¿qué les está pareciendo este iceberg? Espero les guste y lo estén disfrutando. Tengo que decirles algo al final del video, así que me gustaría que lo vieran hasta el final. Quizá no sea una noticia relevante, pero es un aviso XD. Bueno, vamos a comenzar con el último nivel de este video XD. Las trincheras alemanas. Estas trincheras eran muy bien conocidas, porque no eran como las trincheras de los aliados, estas estaban un poco mejor construidas pues tenían pisos de madera, esto cuando era temporada de lluvias no hacía un lodazal terrible, se decía que los refugios subterráneos tenían camas, comedores y cuartos para pasar el día, líneas telefónicas y creo que ya, esto es muy surrealista en estos casos XD. La paz armada. Esta fue una etapa de rearme entre los países que sabían que una guerra podría poner fin a las hostilidades de los enemigos, en este caso, Rusia, Alemania, Austria-Hungría, Francia, Gran Bretaña etc., eran los países que se armaron para hacerse de defensas si algún conflicto estallaba, lo cual era muy latente por conflictos pasados, esto fue la perra paz armada XD. El trabajo de los corredores. Los corredores tenían un trabajo muy difícil, pues estos tenían que llevar mensajes escritos, pasando por el campo de batalla donde la lluvia de bombas o de metralla eran muchas. El gas mostaza. Este gas fue introducido en 1915 por el ejército imperial alemán, el cual descargó en la batalla de Ypres, matando a un número muy grande de soldados británicos, en específico canadienses. Esto fue muy bien conocido por su olor muy familiar a la mostaza, el cual tenía efectos terribles en el ser humano, sangrado masivo en las narices, en la boca y ojos, enrojecimiento, llagas en todo el cuerpo, pecho y estómago inflados y otras cosas terribles.
Alemania inició la guerra. Pues como la historia real dicta, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia y Rusia a Austria. Alemania se había comprometido a ayudar a Austria si los rusos se metían. Desafortunadamente esto fue una cosa terrible porque Alemania le declaró la guerra a Francia, y al invadir Bélgica metió a Gran Bretaña al conflicto. Por eso se dice que los alemanes hicieron más grande el problema de lo que de verdad tuvo que ser. Armas químicas. Las armas químicas estaban prohibidas desde 1903 en los conflictos armados. Esto no fue impedimento para que los bandos de ambas guerras los usaran. Como dije en el segmento pasado, se usaron muchos tipos de armas desde gas mostaza hasta el fósforo, todo para torturar a los pobres hombres que solo luchaban por obligación. Esto es lamentable. Pues bueno chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Lo que tenía que decirles es que tendré nuevos avatares en el canal, los cuales usaré para los videos. Son algo simples y la verdad me gusta la idea. Me gustaría saber si a ustedes les gusta la idea. En fin, eso es todo amiguitos. Nos vemos hasta la próxima y adiós.